comenzar la clase de hoy, yo les he enviado correos a ustedes con respecto a la primera actividad. Yo espero esta semana ya calificar, evaluar esas actividades y enviarle a ustedes las notas. De igual manera, ya esta semana está corriendo allí la segunda actividad, el segundo módulo, que tiene como fecha de entrega el lunes de la próxima semana. Nosotros habíamos terminado aquí en la clase anterior hablando sobre lo que son los derechos humanos, el porqué de la existencia de los derechos humanos y la importancia en el ordenamiento jurídico de los estados y por supuesto la importancia para nosotros los ciudadanos que se protejan, se garantice pleno goce y disfruto de estos derechos. Y para terminar esa clase o terminando esa clase, nosotros hablamos de tres elementos fundamentales: igualdad, respeto y solidaridad. Son tres factores fundamentales que se traducen en el fiel cumplimiento, en la fiel protección de los derechos fundamentales. Pero hay unas características propias de los derechos humanos que tienen que ver con que estos son irrenunciables, son inalienables, son universales, tienen una interdependencia, son imprescriptibles, hay una progresividad, un principio de progresividad y por supuesto estos son indivisibles. Estas son una de las características propias de los derechos humanos que nos corresponden a todo ciudadano, independientemente cuál sea su condición, su raza, su condición económica, su religión que profese, independientemente inclusive la ubicación geográfica donde se encuentre esta persona. No obstante, evidentemente nosotros sabemos y hablamos de la situación geopolítica que pudiera presentar cada país, cada nación. Allí nosotros nos encontramos con dificultades para que pueda cumplirse estos mandatos que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos para el fiel cumplimiento de este articulado. De esta Declaración Universal. Entonces, en principio nosotros decimos que los derechos humanos son imprescriptibles, ya sé, y yo le pregunto a usted, ¿qué cree usted que signifique los derechos humanos que sean imprescriptibles? Profesor, en ese caso, ya pues, como uno viene ya trabajando con un medio, Casi no le en escucho, este ya sé caso, cómo. que uno como funcionario maneja el Ajá. tema de el tema relacionado con lo que es imprescriptible, porque los Ujú. derechos humanos, cuando se comete una falta de este tipo, no prescribe. O sea, Ajá. la persona o el afectado tiene derecho entonces poder reclamar sus derechos, precisamente los derechos humanos. Ujú. Sí, cuando uno habla de imprescriptible tiene que ver con el tiempo. Lo que tiene que ver con imprescriptible es que con el transcurso del tiempo evidentemente no se deja de exigir y por supuesto de garantizar estos derechos fundamentales. Esto es lo que tiene que ser o esto es lo que tiene que ver con la prescripción. El término de prescripción necesariamente nos hacemos referencia al transcurso del tiempo. Otra de las características que guarda relación con los derechos humanos es que estos son inalienables. ¿Qué significa esto? Que no pueden transferirse. Y evidentemente los derechos humanos no puede otra persona transferirle a otro ciudadano por medio de cualquier figura procesal, civil o mercantil el pleno uso y ejercicio de estos derechos fundamentales. Son irrenunciables los derechos humanos. Ninguna persona, evidentemente bajo coacción o no, está, o su renuncia, inclusive o su manifestación de voluntad para renunciar sobre los derechos humanos no puede considerarse como tal. Entonces, estos derechos humanos contenidos en esa Declaración Universal son irrenunciables. No puede pretenderse que la autoridad le haga desistir, inclusive cuando se declare estado de excepción en un país, en un punto en particular, de estas garantías fundamentales, en especial el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Por eso decimos que estos derechos son irrenunciables. El principio de universalidad, no sé si me escucha, Yacep, tiene que ver con lo que Fuerte, hablábamos. claro. Bien, lo que hablábamos hace un momento, estos principios evidentemente recogen a todas las personas de la especie humana, de la raza humana, independientemente cuál sea su condición económica, la religión que profesa. Y les decía, Yacep, que sabemos nosotros que en ciertos espacios, en ciertas geografías, es muy difícil
que estos derechos humanos en algún momento puedan tener plena vigencia, que el ciudadano pueda ejercer plenamente estos derechos. Hablamos, por ejemplo, allá en Afganistán, en Corea del Norte, hacíamos referencia también, hay ciertas privaciones allí para los ciudadanos, igual en esta zona de América, en ciertos países, pues de alguna otra manera estas restricciones, o mejor dicho, ciertos derechos pues están restringidos, inclusive hasta les indican cómo es la forma, cómo va a vestirse, cómo es la forma, cómo va a tornarse su forma de vestir, inclusive su personalidad. Entonces allí pues hay una gran injerencia por parte de las autoridades y por consiguiente pues se traduce una violación flagrante, evidente allí de lo que por derecho natural y por derecho humano le corresponde a esta persona. Por ejemplo, el uso de la burka allá en Afganistán eh, Sí, con la, inclusive con la renuencia por parte de las mujeres que han salido a protestar hace 2 años, 3 años, cuando ocurrió allí en Afganistán, lo que saben por una noticia pública comunicacional, allí hubo ciertas protestas importantes para tratar de exigir inclusive que la mujer tuviese el derecho a la educación universitaria como lo tiene el hombre en ese país. Entonces, evidentemente, y como lo decíamos en la clase anterior, el pleno ejercicio de los derechos humanos está íntimamente relacionado, Yasep, con la democracia. No podemos hablar de un pleno disfrute y un pleno ejercicio de los derechos fundamentales si en ese país pues no hay una plena democracia. Y hablando de democracia, el respeto a las libertades. Yo siempre he dicho que en estos países, pues el dominio o digamos quien tiene la autoridad allí en esos países, pues ejerce un dominio violento, rígido sobre la sociedad para tratar de dominarla y hacer de ella, pues, lo que él tiene intenciones políticas, gubernamentales, económicas y sociales para llevar las riendas de esa comunidad. Entonces, su principal arma o su principal estrategia política tiene que ver mucho con la violencia, tiene que ver mucho con la fuerza pública, el ejercicio de la fuerza pública. Otro de los principios que tiene que ver con los derechos humanos es la interdependencia. Y aquí nos referimos a la interdependencia. Evidentemente, el uso de estos derechos no implica la renuncia de otros, ¿no? El hecho de que yo hable de que voy a hacer uso y disfrute del derecho a la vida, no se piensa o no se pretende hacer ver de que voy a renunciar al derecho a la libertad. Ambos o mejor dicho, ese articulado o ese dispositivo legal de 30 artículos que nos hace referencia a estos derechos fundamentales, los derechos humanos, puede o están en la obligación del Estado de garantizar cada uno de ellos, pero inclusive de manera independiente. Hay excepciones, evidentemente, la libertad tiene sus excepciones en el pleno uso y disfrute, y cuando hablamos de la libertad no es la libertad de pensamiento, la libertad que conocemos de desplazarse de un sitio a otro, sino también cuando hablamos de la libertad personal, aquella que de alguna otra manera es restringida por las normas, por el derecho positivo, en función de aquel sujeto que haya infringido la norma. Allí evidentemente hay una excepción a ese derecho fundamental, pero con la garantía de un debido proceso. Nosotros esto constitucionalmente lo encontramos en el artículo 44 y 49 de la Constitución Nacional. Esas excepciones ya se hace, o esos dispositivos, esa norma hace que por excepción de alguna otra manera, pues ese derecho a la libertad haya ciertas restricciones. En otros países, como en Estados Unidos, allá hay pena capital, es decir, la pena de muerte. Hay excepciones sobre ese derecho a la vida, estados que han suscrito estos acuerdos internacionales de alguna otra manera por excepción y previo a un proceso judicial, digamos, no garantizan a priori o en primera instancia el derecho a la vida, sino al contrario, a través de ese proceso, cuando se demuestre que este sujeto, este infractor de la ley, es responsable de un delito, pues no va el Estado a garantizar ese derecho que de alguna otra manera ha suscrito en esos tratados o acuerdos internacionales. El principio de progresividad, evidentemente aquí los derechos humanos no están estancados, no están digamos,
por la misma evolución del ser humano, por la misma evolución de la sociedad, a medida que la sociedad va evolucionando en la modernidad, arropando nuevas tecnologías, van a aparecer evidentemente nuevos derechos como los vimos nosotros en los derechos de cuarta generación, que tiene que ver con el acceso a Internet, que se traduce principalmente al derecho a la educación y son indivisibles. Ya sé, porque aquí los derechos humanos no podemos tomarlos por mitad. No podemos decir que el derecho a la vida por la mitad, el derecho a la educación por la mitad, el derecho a la libertad por la mitad. En este caso, sin embargo, debe haber, para que pueda garantizarse estos derechos fundamentales, pues una gran disposición por parte de los gobiernos para que esto pueda hacerse efectivo, para que el ciudadano de a pie, nosotros, ya sea el ciudadano de a pie, pueda disfrutar plenamente de estos derechos fundamentales. Cuando usted me refería que usted como funcionario, pues digamos, dominaba estas obligaciones que tiene el Estado con ocasión a las responsabilidades que tienen ustedes como funcionario público, como autoridad, en el ejercicio de sus funciones de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. Y allí nos encontramos, como vamos a ver más adelante, de lo que son los crímenes de guerra o la violación de derechos fundamentales, perdón, con un delito. El delito, técnicamente hablando, aquella infracción de la ley cometida por un individuo en particular. Y evidentemente, pues este aquí va a ser sancionado conforme al derecho positivo que existe en un país determinado. Mientras que esa violación de derechos fundamentales que en algún momento el funcionario pueda, por acción u omisión, tener responsabilidades, existe el Estatuto de Roma que establece allí cuáles son las responsabilidades. De hecho, en el Código Penal hay un tipo penal, valga la redundancia, que tiene que ver con la violación de los pactos y acuerdos internacionales relacionados con los derechos fundamentales. Entonces, el funcionario no solamente es garante, ya sé, y tomando el ejemplo que usted me da, no sé si me está escuchando, Sí, sí, pues, fíjate, el funcionario público o quien ejerce la función pública como autoridad no solamente es sujeto de derechos humanos, sino también es objeto de los derechos humanos. ¿Y a qué me refiero esto? Porque usted está allí no solamente para garantizar el ejercicio de los ciudadanos, sino también para disfrutar los derechos humanos que de alguna otra manera esas prerrogativas existen allí. Es decir, a través de un proceso, si usted en un proceso judicial con plena garantía suficiente que le permitan a usted demostrar que evidentemente pues no existen las responsabilidades que le están atribuyendo. Yo traigo a colación, ya sé, este tema en una oportunidad, un funcionario de la Fuerza Armada en una situación en particular, allí se accionó, se hizo un disparo de alarma, eso tiene un nombre específico para alertar a las personas. El funcionario refiere de que disparó hacia el aire al aire para generar intimidación, inclusive en los sujetos que pretendía intervenir. Pero sí, ocurrió allí una lesión de una de estas personas. Luego de la medicatura forense se determinó que una de las esquirlas de ese proyectil se alojó en la humanidad de esta persona, gracias a Dios no falleció, pero en todo caso se abrió un proceso penal, fíjate, se abrió un proceso penal a este funcionario y se llevó por el procedimiento ordinario, por las leyes ordinarias, porque no constituyó una violación de los derechos humanos. El Estado tiene responsabilidad de garantizar que los funcionarios que usen las armas pues la usen de la manera adecuada. Para eso existe un mecanismo preciso, un cronograma, diríamos un manual más bien, de cómo intervenir policialmente a las personas, partiendo de la verbalización, luego el uso progresivo de la fuerza, luego el uso de otros instrumentos, inclusive de la fuerza física, y en algún momento cuando se vea, digamos, afectada o en riesgo, mejor dicho, la vida de la víctima, la vida inclusive del infractor de la ley o del funcionario, allí es donde evidentemente pues podrá hacer uso del arma de fuego, del arma de reglamento. Entonces, en este caso, ya sé,
allí se planteó ese proceso penal contra este funcionario y entre otras, pues habría un uso indebido de armas de fuego, eh, quebrantamiento de pacto, acuerdo internacional y por supuesto lesiones gravísimas por la... Es más, no, ni siquiera lesiones gravísimas, era un homicidio intencional en grado de frustración, si más no recuerdo, y este funcionario fue procesado por estos tipos penales hasta que evidentemente se demostró que el disparo no se hizo directamente a la humanidad, sino que el proyectil se fragmentó y una de las esquirlas, pues fue lo que impactó a la humanidad de la víctima. Recordemos que cuando, bueno, tú lo sabes, cuando el proyectil se fragmenta, nadie dispone cuál va a ser la dirección que vaya a tomar esas esquirlas. Y allí, evidentemente, pues no existía una intención, serían unas lesiones culposas nada más, y así se determinó como lesiones culposas, y por supuesto, pues no se habló de la violación de los tratados y acuerdos internacionales. Sí, el uso indebido del arma de fuego por la desproporción que había en el funcionario que hizo uso de esa arma con la víctima. Entonces, como le dije, Yacep, el funcionario es objeto, es garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero también él, de alguna otra manera, el Estado está en la obligación de garantizarle también los derechos humanos a este funcionario. No sé si hay alguna pregunta respecto a ese tema, Yacep. No, no, para aportar algo, profesor, nosotros normalmente nos basamos en lo que establece el artículo 55 de la Constitución. Ajá, Nosotros hablamos del NECOP, ¿no? Que es el principal uso de las armas de necesidad, ¿verdad? En conveniencia, oportunidad y proporcionalidad conforme ajá, a la ley. ajá. Es lo que normalmente uno orienta al personal alterno con respecto al uso de las armas, para evitar incidir en algún delito que vaya a afectar los derechos humanos Sí, mire, del aquí en el Táchira también ocurrió una situación, lo que pasa es que es difícil, ¿no? Tratar de controlar ese momento. Lo que aquí conversamos no queda grabado de esta clase, ya sé que a veces uno toca temas sensibles, pero fíjate, aquí ocurrió algo, eh, y hablando desde el punto de vista académico, ¿no? Aquí ocurrió con unos funcionarios de la policía en una situación de protesta allí y accionaron su arma de reglamento, en este caso eran unas escopetas que disparaban. caso una- del niño. Exactamente. Y fíjate que allí eh, yo, sin ánimos de quién tiene la responsabilidad, yo creo que la responsabilidad está más bien en la adecuación de la preparación que requiere el funcionario para poder sobrellevar, que es difícil, ¿no? Hay que estar en ese momento para poder tomar decisiones. Pero yo creo que ese fue el error fundamental allí. No si accionaron o no accionaron el arma, si era necesario accionarlo o no, no está para eso. Pero el punto de reflexión es que ese funcionario, así como usted lo dice, mira, hay que instruir al subalterno, explicarle en qué momento usted va a desenfundar su arma de fuego. Fíjate, la sola sirena, ya sé, y corríjame usted con respecto a esto, en ese manual de intervención al infractor de la ley, la sola sirena, la sola vestimenta del funcionario ya genera un impacto en la psiquis del infractor de la ley para cohibirlo Sí. a él a que continúe en la comisión de ese hecho punible que está haciendo. Mire, y lo observamos mucho cuando ocurre violencia de género en particular, cuando hay una denuncia por violencia de género, se acerca el funcionario policial a intervenir el sitio allí donde está ocurriendo esa eventualidad, la sola presencia del funcionario policial ya causa en la psiquis del agresor intimidación que lo obliga consciente o inconscientemente a desistir de la acción que está haciendo, es decir, maltratar a la esposa, a la concubina, si así está ocurriendo. Pero eso va progresivamente desarrollándose a medida de cómo la habilidad del funcionario policial presto para esa situación va, y con el conocimiento y la preparación suficiente, va utilizando las herramientas que el Estado le va dando, la voz de mando inclusive cuando le ordena con autoridad desistir de la acción luego el uso de la fuerza física. Hay en algunos países que utilizan este tester, creo que así se llama, ya sé, aquí en Venezuela no creo yo que no hay autorización para el uso de eso. Está Pero prohibido. sí, pero de manera progresiva,
el funcionario pues está en la obligación de hacer uso, e intervenir policialmente y si es necesario, pues hacer uso del arma de fuego. Y eso pues requiere evidentemente una preparación adecuada. Bien, perfecto, ya sé. Claro. Bien, ahora fíjate, para continuar con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya sé, esta Declaración Universal contenida en este compendio de ley fue promulgada en el año 49 en el seno de las Naciones Unidas. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial las Naciones Unidas no se conocía como la conocemos en la actualidad. El nombre era Sociedad de Naciones y esta Sociedad de Naciones pues tenía el mismo propósito de llegar a convenios, acuerdos que pudieran liberar de lo que allí en ese momento se vivía. Era la Primera Guerra Mundial. Estaba saliendo la humanidad de una Primera Guerra Mundial donde el mismo hombre observó cómo se hacían daño a unos a otros, cómo se violaba lo que para aquel momento aún desconocíamos como derechos fundamentales y por consiguiente, pues allí nace la primera idea de cómo organizar esta comunidad de naciones, esta sociedad de naciones para establecer un compendio de ley que obligara inclusive a los estados contratantes, a los estados suscriptores de estos acuerdos, en el caso de que así se estableciera una violación. Hay que establecer una diferencia, ya sea entre lo que son los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario, ya se tiene que ver con las normas que regula la guerra, aquellos sujetos, aquellos individuos o aquella población civil que de alguna otra manera está en intermedio o vive de manera directa, es protagonista de los conflictos armados, bien internacionales o que ocurren en un mismo territorio. El derecho internacional humanitario le establece ciertas protecciones a estos individuos, inclusive a aquellos sujetos que formen parte del conflicto armado, los que están heridos, los que están lesionados, que se les permite y se les garantice, por supuesto, su derecho a la salud y su derecho a la vida. La toma de rehenes también allí en el derecho internacional humanitario se garantiza o se prohíbe, mejor dicho. Hay algo allí también que resaltar con el derecho internacional humanitario, Josep, es que este regula los conflictos armados, la guerra como tal, no aquellas escaramuzas, como dice las disposiciones o la doctrina que desarrolla este tema, aquellas escaramuzas que en la sociedad, en un punto geográfico muy específico, pues ocurren. El derecho internacional humanitario no regula este aspecto, pero una de las debilidades del derecho internacional humanitario es cómo hacer cumplir la norma por las violaciones de los derechos fundamentales y por los crímenes de guerra. El Estatuto de Roma, que fue suscrito en Roma, en Italia, en 1998, allí establece unos delitos fundamentales, genocidio, violaciones, entre otros delitos allí que establece esa norma, pero la Corte Penal Internacional es el ente encargado de sancionar, de penalizar a aquellas personas, a aquellos gobiernos, a aquellas autoridades que han incurrido en este tipo de infracciones. Pero el problema es cómo materializar eso si en el quien ejerce el gobierno, por decirlo en algún momento, como ejemplo, en un país determinado, sin hacer referencia a ninguno, es quien tiene la autoridad. ¿Cómo hacer cumplir esa norma? ¿Cómo llevarlo, sacarlo de allí y presentarlo ante un tribunal y enjuiciarlo? Entonces, es un tema que evidentemente pues carece en la práctica de satisfacción hacia las víctimas, es decir, de darle tranquilidad de que lo que este individuo ha cometido o ha hecho, pues usted va a tener la sensación de que no va a haber impunidad porque se va a castigar los crímenes de guerra que este ciudadano pues ha cometido por acción u omisión. Entonces, en la mayoría de los casos, y un ejemplo de esto es Pinochet, casi que se esperó que su dictadura terminara para que pudiera ser enjuiciado con posterioridad a su proceso o a su gobierno y por los delitos que allí se cometieron. Entonces hay que establecer la diferencia entre el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, aun cuando se trata prácticamente de proteger los mismos derechos, pero tiene momentos y tiempos muy específicos. Los derechos humanos en todo momento deben ser garantizados, mientras que el derecho internacional humanitario es única y exclusivamente es en tiempo de guerra, de conflicto armado, bien sea internacional o bien sea que ocurra en el territorio
un ejemplo de la intervención de los derechos, del derecho internacional humanitario en la zona del Bajo Apure, en los conflictos que ocurrieron en el 2020, 2021, allí intervino el derecho internacional humanitario para tratar de garantizar esos derechos a la comunidad civil. Evidentemente, el Estado pues está en la obligación de la protección de los organismos internacionales también a proporcionar los recursos o los medios necesarios para que el Estado pueda garantizar estos derechos a estas personas, no solamente a la población civil, sino aquellas personas, aquellos militares o del otro bando que hayan participado en esos conflictos, que estén heridos o que estén lesionados, permitirle a él también la garantía de esos derechos fundamentales. Bien, ya sé, ¿algún comentario? Bueno, bien, claro, ahora. Bien, ahora fíjate, como le dije yo hace un momento, eh, inicialmente, o mejor dicho, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ya sé, allí evidentemente pues el propio instinto de protección del ser humano le obligó a crear, a conformar la Organización de las Naciones Unidas y hacer la declaración correspondiente en función de que allí se establecieran cuáles son los derechos fundamentales que deben ser protegidos por los Estados miembros y los no miembros y por supuesto cuáles serían los mecanismos en el caso de que alguno de estos gobiernos pues violentara las normas que allí se establecían. La pionera, por decirlo de alguna manera, Eleanor Roosevelt, fue quien le dio nombre a este compendio legal de 30 artículos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, como le dije, que fue promulgada el 10 de diciembre de 1948. Allí se establece inclusive el derecho a la familia, el derecho a la recreación, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Cada uno de estos derechos pues, deben ser garantizados por los Estados miembros. No obstante, pues es difícil por las situaciones económicas, inclusive de cada país, cómo darle garantía a una buena educación o una educación comparada con el sistema educativo de otros países ya desarrollados, con nosotros en vía de desarrollo, cómo garantizar también el derecho a la salud. De calidad, no solamente es el derecho a la salud como la conocemos, asistir a un ambulatorio, a un derecho a la salud de calidad. Entonces, evidentemente allí pues hay muchas dificultades para nosotros los países de Latinoamérica por múltiples razones. Primero, por una errónea distribución de los recursos económicos o porque simplemente pues no tenemos la riqueza suficiente como para garantizarle a cada uno de nuestros ciudadanos el acceso a estos servicios fundamentales. Y un ejemplo que nosotros cuestionamos mucho tiene que ver en nuestra sociedad venezolana, tiene que ver con el derecho al salario, el derecho a percibir la remuneración adecuada que le permita a usted pues, tener acceso a los bienes y servicios y no que el Estado le proporcione estos bienes y servicios que a mi juicio pues, constituye un error. ¿Por qué constituye un error? Perdón, ya sé, porque de alguna u otra manera el ciudadano siempre va a exigir la calidad de ese servicio si hablamos del servicio de salud, o si hablamos del servicio de seguridad o del servicio de educación. Si no se tienen los recursos, esos servicios van a ser precarios, no se van o mejor dicho, el ciudadano no va a tener la sensación que se le está brindando la atención adecuada, en especial el sistema de salud. Yo creo que, y algunos pensadores de este tema político han referido que el sistema de salud en Venezuela debe privatizarse. Pero para que eso ocurra, debe mejorarse evidentemente el sueldo, el salario de los trabajadores de manera que puedan tener un acceso al sistema de salud de calidad. No sé si hay algún comentario sobre este tema, Josep. No, no, ahora no. Sí quisiera escucharte sobre el tema del salario. ¿Qué opinas tú al respecto de eso, Josep? Mire, ¿Por qué se considerando ríe, Josep? Ajá, el tema del salario, pues es un tema, digamos, complejo, ¿no? medio claro, por cuanto evidentemente el Estado debe garantizar a través del salario la manutención del hombre. El hombre trabaja para el Estado buscando mantener a su familia y eso es parte de lo que es los derechos humanos, ¿no?
Sin embargo, se considera también que producto de la situación económica del país y de lo que hoy económico, pues eso ha ido desmejorando las condiciones del trabajador. Gracias a Dios, de alguna forma el Estado, de alguna forma, subsidia el tema de los alimentos y se ha podido mantener al trabajador, o sea, garantizarle al trabajador por lo menos el acceso a los alimentos, ¿no? Y pues, como usted se habrá dado cuenta, últimamente, pues el tema económico ha ido mejorando y por supuesto ha ido mejorando las condiciones de salario de los trabajadores. Mira, yo tengo mi opinión sobre este tema. Yo creo que la sociedad venezolana ha mutado frente a la necesidad que ella pues, ha observado. El ser humano siente, tiene necesidad y esa necesidad lo lleva a reinventarse, lo lleva a mutar la forma como él vive o como se venía viviendo en esta sociedad. Y en ensayo y error, en ensayo y error, la sociedad venezolana ha ido progresando. No es un secreto que en estos últimos meses, cuando uno ve las noticias por allí, uno dice, no, es que Venezuela no ha mejorado. No, sí se ha visto cierta mejora importante, pero eso, fíjate, eso nace principalmente por el reconocimiento que de alguna otra manera, o la aceptación más bien de que las autoridades hacen en función de que aquí evidentemente, por ejemplo, en el caso de las monedas, del uso de monedas extranjeras, Sí, esa aceptación y ese reconocimiento ha hecho que paulatinamente el sistema económico en Venezuela avance y mejore la calidad de vida de los venezolanos y todos por igual. El uso del petro me parece que ha sido una idea acertada que no ha tenido en la práctica el mejor uso posible, pero era necesario dar una nueva proyección del punto monetario a otra moneda, hablándolo así, en este caso virtual o como quiera llamársele. Pero ya lo que nosotros veníamos conociendo como el Bolívar, había una fuerte presión inflacionaria sobre esa moneda que encarecía enormemente el acceso a los bienes y servicios, y si no existían estos bienes y servicios, pues evidentemente nos calificaba a nosotros como una sociedad pobre, como una sociedad en pobreza extrema en algunos sectores. Entonces yo creo que ese reconocimiento que se ha hecho, esa aceptación que se ha hecho al uso a la par de la moneda extranjera, que tampoco apoyo, ¿no? Porque perdemos identidad, ¿no? Yo creo que el usar, tener en nuestros bolsillos monedas extranjeras de Colombia o de otro país, allí pues perdemos identidad porque estamos utilizando una moneda que no es de curso legal, pero es la única manera que nosotros podemos garantizar los bienes y servicios, tanto quien los produce como quien los consume, y eso se traduce en la calidad de esos servicios. Para no ir muy lejos y sin dar nombre, empresas de telecomunicaciones en los últimos años ha tenido muchísimas debilidades en esos servicios, porque los precios que se cobran por esos servicios pues son ínfimos, son realmente irrisorios. Y sucedía con el combustible. Eso era una cuestión, un tema que era un tabú en Venezuela hablarlo, conversarlo, pero hasta que se tomó la decisión, dijo, no, mire, esto hay que sincerarlo. Y eso es lo que todos, de alguna u otra manera, pretendemos frente a los bienes y servicios. En el caso del combustible en Venezuela, aquí en el Táchira, Yasep, lo puedo decir con propiedad, yo creo que el 90% de la población está satisfecha al ingresar a la estación de servicio y poder hacer uso directo allí, entrando y poder surtir el combustible a su vehículo. Evidentemente, el problema es si puede pagar o no ese combustible. Parece mentira, pero yo estoy seguro que el 60% de la población, un 70%, hace el esfuerzo de pagar eso y evitar así esas colas que durante muchos años, pues lamentando mucho, pues, vivimos. ¿Sí me entiendes? sí, claro. Es Ujú. que, fíjate, como yo le contaba, yo trabajaba allá en San Antonio, pues, y Ujú. eso era parte del pan nuestro de cada día, producto Ajá, precisamente del combustible nuestro. ajá, Creo que una decisión acertada del Estado, pues, era, como usted acaba de decir, dolarizar o sincerizar el ujú, precio del combustible para que la población realmente entienda que eso no es regalado, pues, que eso tiene un costo. Que ajá, cuando era subsidiado, pues no nos dolía.
costaba realmente el precio del litro de la gasolina. Sí, como dicen algunos economistas, estábamos en una burbuja y luego estalló esa burbuja y nos dimos cuenta realmente dónde estábamos. Sí, teníamos como ese papá sobreprotector, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero es bueno que se sincere. Fíjate, lo que usted hablaba, ya sé, con respecto al tema del contrabando, mira, sincerar el precio del combustible provocó que de alguna otra manera esos niveles o esa estadística abultada del tema de contrabando de extracción disminuyera, que se Y sí, sinceraran, que se sinceraran los costos de los precios de los bienes de primera necesidad de consumo, hablamos de harina, azúcar, evitó o hizo, mejor dicho, que estadísticamente hablando, el tema de contrabando de extracción disminuyera en un altísimo porcentaje. Como le dije, en ensayo y error, pues gracias a Dios se tomaron esas decisiones y solamente esperamos que en el tiempo pues vaya mejorando para todos el tema económico, que de alguna otra manera es lo que nos permite a nosotros tener acceso a los bienes y servicios y brindarnos calidad de vida. Y de allí se traduce seguridad, salud y educación, que es lo que siempre hemos hablado. Otro tema que usted hace referencia, ya tiene que ver con la anomia. Hay teorías que explican sobre el desorden social y en esto pues se habla de la teoría de la anomia. Fíjate lo que ocurre en San Antonio, haciendo referencia a ese municipio en particular y otros municipios de no solamente esta región, sino de hacia el sí, oriente del país, hacia la línea allá en Santa Elena y Guairén, en mira, Falcón, hacia Aruba. Bueno, toda esta zona fronteriza en Amazonas, ocurre allí que hay un expendio de combustible ujú, detallado. Es decir, usted, cada cuadra, usted ve allí personas vendiendo combustible frente a la vista complaciente, por decirlo de alguna manera, de la autoridad. Y eso es lo que conocemos como anomia. ¿Qué significa esto? La norma está allí, pero no se ejerce presión para que no haya desorden social y se aplique la norma, salvo que haya momentos. fíjense Yo que, siempre he dicho que siempre hay un momento político. Hay un momento político y a alguien se le ocurrió, vamos a hacer estos procedimientos. ¡Fum! Salen todo el mundo a hacer los procedimientos y levantan a todo el mundo o se llevan detenidos a todas las personas que están haciendo esa actividad comercial. Pero pero, resulta, ya sé, para terminar rapidito, disculpa, resulta que al ser permisivos, provoca costumbre en ese ciudadano y dependencia económica de ese tipo de actividad laboral. Y ya luego, arraigado allí con las raíces de la actividad comercial que él cree que está haciendo, que es lícita, allí lo que se va a presentar, pues entonces son los disturbios, los problemas, las quejas, bueno, una serie de situaciones allí que se presentan. Ajá. Le escucho, ya sí, sé. y acotándole algo con respecto a ese tema de la venta de combustible, ¿no? Piensa que uno detiene a un ciudadano que es de bajos recursos, es pobre, y más que otra cosa va a crear es un problema a su familia, ¿sí? Ajá. Por eso, de alguna manera, quizás no se permita, mire, hagan procedimiento porque entonces usted viene y le quita 5 o 10 litros de gasolina a esa persona. Ujú. Entonces, fíjese, usted gasta el vehículo que va a la fiscalía, le crea un problema familiar a la persona, un Ajá. problema social, que realmente, si usted se pone a ver, él no es el delincuente, ¿no? Hay que Ujú. ir un poco más allá para ver quiénes son los que realmente manejan esos combustibles en grandes cantidades, ¿entiendes? Sí. Bueno, a ver si le entendí. Usted me dice que es más costoso, por decirlo, en recurso humano y capital que se invierte en el procedimiento que en que la Claro. misma actuación policial, el daño que se le causa. Usted me dice, bueno, llevar privado a una persona de esta, pues inclusive se le causa un daño a la familia. Eso es cierto también. Pero yo creo que depende mucho, ¿no? De la empresa privada para evitar que ese tipo de situaciones se sigan presentando. Es muy difícil, ya sé, pero no imposible. En función de que
vuelva a crecer como un parto, vuelva a nacer allí la industria que conocíamos en toda esta zona de la frontera para evitar. San Antonio no conocía el tema de venta de combustibles detallada como ocurre en estos momentos. No, no ocurría así hasta estos últimos 3 años, porque el mismo, como le decimos hace un momento, la persona de a pie se reinventa, tiene que buscar la manera de solucionar su situación inmediata en su hogar. ¿Cuál es su situación inmediata? El problema de salud de su hijo, el problema de alimentación de su familia y tiene que, como dicen ellos, rebuscarse. De alguna manera tiene que hacerlo. Pero es allí donde el Estado pues debe imponerse como autoridad, pero antes de que ocurra eso, para no atropellar a la sociedad, debe mejorar las condiciones económicas para que esos ciudadanos, él y todos los ciudadanos, podamos tener mejor calidad de vida. Y uno de estos avances, uno de estos progresos es la aceptación, el reconocimiento que era necesario aceptar el uso de moneda extranjera porque es el que está en el menudeo. Pues inclusive en estaciones de servicio así lo exigen. Usted va a pagar el combustible en bolívares, no, no, en algunas estaciones, no todo, por supuesto, no lo permiten, sino en moneda extranjera. Entonces, eso también debe sincerarse en el salario del trabajador para que él se sienta a gusto, pueda acceder a los bienes y servicios de calidad y poderle darle mejor calidad de vida a su familia. Perfecto, Yacep. Bueno, Yacep, vamos a dejar la clase hoy hasta aquí. Yo quiero hacer énfasis porque por allí me han llamado varios alumnos, Yacep. ¿Y qué me han hecho ver estos alumnos? La fecha de entrega de las actividades. En la plataforma está allí el plan de evaluación. Todas las actividades tienen una fecha de cierre, una fecha de entrega, Sí, pero no significa, ya sé, que ese sea el límite como ocurrió la semana pasada. La fecha de entrega, si mal no recuerdo, era el 31. No obstante, se extendió unos 5 o 6 días más para que todas las personas pues, pudieran cumplir. Pero es difícil para mí hacerle modificaciones constantes al plan de evaluación. Yo les voy a bien. comunicar, como lo hemos hecho hasta ahora, a través del correo electrónico, de manera que ustedes puedan adaptarse a esas modificaciones que de alguna otra manera pues, le beneficia a ustedes. ¿Oye? Sí, cómo no, muchas gracias. Perfecto. Bueno, ya sé que tengo una feliz tarde. Hasta luego.